El discurso político de gobernantes de la 4T es una calca de las mañaneras del presidente López Obrador: mentiras, engaños, manipulación y la nula responsabilidad de malas decisiones en los gobiernos. Ante un guión que se repite una y otra vez, donde la carencia de dignidad y respeto se pierden entre dichos simplones y responsabilidades extraviadas, Rubén Rocha, Guillermo Benítez y Jesús Estrada se yerguen como una realidad de servidores públicos perversa y representando el pilar del discurso que provocó que los mexicanos sacáramos al PRI y al PAN de los gobiernos, la mafia del poder. La semanera del gobernador Rocha lo ha exhibido como un gran simulador que solo obedece al poder económico empresarial que lo puso, sus patrones. Todo lo demás es lo de menos para el gobernador. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues, ¿cómo tapar todo esto del carnaval, el carnaval de Mazatlán? Todos sabíamos, pues no teníamos ni la menor duda de que esto iba a ser todo un desastre en el sentido de la pandemia, en el sentido de salud. No así en el sentido económico, en donde, por supuesto, hubo una derrama importante para todos los hoteleros. Todos sabemos quién lidera a estos hoteleros, Quirino Ordaz Coppel. Bueno, se cumplió. Vimos lo que es, por un lado, el discurso gastado, el discurso hasta ofensivo que hay de parte de los gobiernos, principalmente el gobierno del estado con Rubén Rocha Moya, y toda esta simulación de que él es el que manda, de que van a esperar a que cambien los semáforos o que cambien las cosas, y al último, simple y sencillamente, nada más doblan las manos. Y el poder económico aquí se manifiesta en el carnaval. El carnaval es un parteaguas de quién manda, cómo manda y quién seguirá tomando decisiones en este gobierno. Hoy vamos a platicar de ello. Por supuesto, también le vamos a dar un poco de, ¿cómo le podemos decir también lo que hace Estrada Ferreiro, Jesús Estrada Ferreiro? ¿Cómo lo podemos llamar? Un administrador que no cumple, una persona que está totalmente desquiciada en el poder, o lamentablemente a alguien que llegó a ser presidente municipal nada más por circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con el compromiso y sobre todo con la capacidad que tiene este individuo para manejar un municipio como lo es el de Culiacán. Hoy vamos a platicar de estos dos temas. Para ello, le presento a mis compañeros y amigos. Martín Durán Romero. ¿Qué tal, amigo? Gracias por vernos a través de las redes sociales. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Yesenia Rojo Carrizosa. Saludos y pues gracias por estar aquí nuevamente. Así es, dicen, no hay plazo que no se cumpla. Por un lado, oímos a Rocha Moya diciendo que ellos eran los últimos que iban a determinar si se hacía o no se iba a hacer el carnaval, que estaban esperando todas estas informaciones que tenían que ver con cómo se movía la pandemia, esta cuarta ola, y atrás de ellos pues estaba la realidad, el Químico Benítez diciendo yo no necesito a nadie, Quirino Ordaz con todo el poder de los empresarios, empezaron a mover todo lo que es el carnaval, los muñecos, las formas, el estadio. Es ridículo pensar que no se tenía totalmente ya establecido que este carnaval sí iba a ser. De que sí iba a ser, y como lo dijo el Químico en palabras de él, de que se va a realizar, y por otro lado, todo este atropello de la realidad, toda esta ficción que manejan tanto Rocha como los secretarios que están a su alrededor, de que no se iba a permitir que estuviera la gente en esta forma tan poco sana.
reunida en multitudes, sin cubrebocas, con el tomadero de esto del alcohol. Fue totalmente un desastre lo que fue Mazatlán en esto de la pandemia. Por supuesto, hay que ver las dos cosas. Una es la pandemia, todo lo que va a ser los contagios, todo lo que va a ser la realidad después de la borrachera. Y por otro lado, por supuesto, el negociazo de los hoteleros, de Quirino y de Rocha Moya, metido totalmente en pues las arcas de Quirino y todos estos empresarios. Creo que no hay más que juzgar que las imágenes que se vieron por todos lados, y creo que eso tumba totalmente cualquier tipo de farsa que venga del tercer piso. Todo lo que puedan decir en relación a que, bueno, pues vamos a buscar, hay culpables, de que hay culpables, de que se van a ver quiénes fueron los que faltaron a las directrices que se normaron, pues vamos a verlo, ¿no? Usted es el que faltó porque usted es el gobernador. O sea, yo no sé a quién andan buscando. Es como aquel que agarren al ratero. Bueno, usted es el que manda, usted es el que tiene el control. El mismo Enrique Insunza lo dijo. El gobierno depende del gobernador. El gobernador es el único que puede mover o dar una orden y todos los demás obedecerla. Incluso cuando le preguntan a usted que si está cómodo o incómodo con algún secretario, dice, yo si quiero correr a alguien, lo corro porque el gobierno es mío. Usted lo dice, el gobierno es mío. Entonces, ¿a quién hay que juzgar? A usted, porque usted tiene el gobierno en sus manos. A ver, pues vemos que la farsa esta no se quiere decir, pero créalo, así es esta farsa asesina, porque alguien va a pagar por todo esto, porque no se está tratando nada más de una borrachera, se está tratando de una pandemia que ha devastado al mundo, más de 300,000 muertos en México, y pareciera que la borrachera es lo único que interesaba, no el contagio y posteriormente hospitalización o muerte. Hay que recordar que Sinaloa está dentro de los 10 estados con casos activos que no bajan, ¿no? O sea, eso es importante, pero parece que a ellos pues, les importó más la economía, ¿verdad?, que la salud. Siempre he manifestado yo que priorizar la economía antes que la salud, al final te vas a quedar sin ninguna de las dos. Pues el objetivo de ellos eran 800 millones de pesos, ¿no? Se superó, se fueron a 925 millones. Ese objetivo lo lograron. Lo que llama la atención es que vamos saliendo o medio saliendo de una cuarta ola de contagios y vamos que volamos para una quinta, porque en los módulos de atención que hubo ahí para aplicación de pruebas rápidas de COVID estaban saliendo 3 de cada 10 positivos. Imagínate, el 30% de los que estaban ahí están contagiados en positivo. Ahora, muchos dicen, bueno, es que es responsabilidad de cada quien. No, es que el gobierno tiene que controlar a las personas irresponsables, y no, entonces, ¿para qué lo tenemos? Oye, ¿no? Abel, pero en ese aspecto dice tanto el químico como el gobernador y quien sea de estas autoridades, no, es que ya están grandes y se pueden cuidar solo. Viene un ajuste donde asesinan a 17 personas, ¿no? Realmente las asesinan, las fusilan. Y es que es entre el crimen organizado, ¿no? Entonces, si ellos no están para ejercer este papel de protectores en el sentido del gobierno, bueno, entonces, ¿para qué están, no? Sí, cuando Rocha dice, asumo la responsabilidad como gobierno del estado, yo quisiera preguntar cómo la va a asumir. O sea, yo me enfermé por ir al carnaval. A ver, señor gobernador, ¿cómo lo va a asumir? ¿Me va a costear los gastos médicos? O si se me muere mi familia, ¿qué fue? ¿Le va a costear los gastos funerales? ¿O cómo está el show? O sea, ¿cómo va a asumir? Yo quisiera saber que me dijera cómo va a asumir esa responsabilidad de los casos que salgan positivos en Mazatlán y los que se dispersen a nivel de estado. Porque ahí había gente de todo el estado, ¿no? Ahora, como dijeron la gente, ya está grande, sí, pero el problema es que no es que te contagies tú. El problema es que vayas y contagies a alguien que sí pueda morir porque tenga enfermedades como diabetes, enfermedades de cardiopatías, etcétera. Entonces, a mí se me hace muy responsable que hayan hecho el carnaval con el afán de la economía. A mí que me digan, ¿cuándo paró la economía en Mazatlán? ¿Y la farsa? ¿No? Toda esa farsa que montaron,
Es que este es un gobierno de simulaciones y simuladores, ¿no? O sea, y que se dice humanista, pero ya está demostrado que lo que menos le importa es la gente. Ya hay ejemplos de sobra, ¿no? Y el más claro es desde los niños con cáncer. Ahorita ya ayer acaban de quitar las guarderías, perdón, las escuelas de tiempo completo. Quedaron 3.6 millones de niños ahí. A ver que arréglenselas, ¿no? Y que esto beneficiaba a los más pobres, a Claro. los más humildes, a los niños que no tenían para comer en sus casas, que realmente tenían una comida al día. Sí, así ya para resumir mi parte, yo te puedo decir que pues al gobierno, sinceramente este gobierno de la 4T le importa madre la gente, ¿no? Sí. Simulación, mentiras, fraudes, y se siguen repitiendo, no tienen ningún empacho en ser tan mentirosos. Pues en el carnaval de Mazatlán lo que se vio fue que al final de cuentas, dígase o lo que se diga, lo que quieran decir, a mí vengan y cuéntenme, traten de cuentearme, al final de cuentas quien se impuso fue el poder económico, ¿no? Así es. Y lo evidenció, ¿no? O sea, primero, lo ponen en evidencia. Rocha cuando dice asumo la responsabilidad, concuerdo con Abel cuando dice, pues ¿de qué? O sea, ¿de qué va a asumir la responsabilidad de los muertos? Si se muere alguien, ¿qué responsabilidad puede asumir? Es muy irresponsable esa declaración de nuestro gobernador. Y simplista, ¿no? Y el tema es que creo que o sea, no están siendo responsables dentro del gabinete en general. Traen algunos pleitos ahí, están muy focalizados. Ahorita podemos ampliar el tema también y eso lo único que hace pues es lesionar las políticas públicas, es lesionar las decisiones que toman, es no tomarse en serio de verdad el cargo para el que fueron elegidos. Y creo que no se deben de molestar por la crítica, porque también parece que por ahí ya les empieza a molestar la crítica, porque pues como nuestro querido presidente, él hace todo de buena fe, y quien lo critica pues la verdad es que está mal. Entonces debemos asumir para empezar responsabilidades, no las están asumiendo. Y el tema que deberían de asumir de verdad la responsabilidad, es decir, sí, señores, hicimos el carnaval porque tenemos un grupo de empresarios voraces que no podían dejar escapar 800 millones, dices tú que fueron 900 los recaudados, pero que nada más obviamente quedan en cuántas manos, en 5 manos. Sería bueno que transparentar, en 10 ¿no? manos, Esos ¿no? 925 millones. Pero dicen, pero es que si el empresario hotelero no gana dinero, no puede dar empleos. ¿Pero empleos de qué? O sea, estamos hablando como la ley que paga muy mal a sus empleados, ¿no? No tenemos un ahí. Pero bueno, en general, ¿no? O sea, los empresarios siempre se paran el cuello y son muy buenos para llorar, para el tema del dinero, de los millones, porque ellos cuentan millones, no cuentan pesos como uno. Y el tema es que al final de cuentas no es cierto que la gente se beneficie, al menos la sociedad en general, los que vivimos al día, no nos beneficiamos de eso, de esos 900 millones. Pues ya quiero saber cuánto me toca a mí, señor gobernador, señor químico, pues cuánto nos toca, ¿verdad? Así es. En este aspecto vemos que fue una farsa total. El poder económico pone de rodillas al gobierno de Rocha. Todas estas formas de distracciones, ¿no? En esta palabrería de yo asumo la responsabilidad, se va a tener un control, no se va a permitir que se hagan esto, no se va a llegar a esto otro, y vemos por todos lados que todo eso es una farsa. Un gobierno de farsas. Así es como, al menos en el carnaval, se presenta la realidad en el gobierno de Rocha. Sí. Y es que el gobernador dice, yo autoricé el carnaval en base a un dictamen que me envía el secretario de Salud, pero ese dictamen habla de cómo está la situación actual en la pandemia, no habla de riesgos. Aparte, diciendo las cosas como así claramente como son. Estamos hablando de 2 presidentes municipales asesinos, porque a quien mata a una persona se le llama asesino. ¿Y cuáles son las consecuencias de autorizar un carnaval sabiendo que pueden morir personas? No las que fueron al carnaval, ellos lo dicen, pues son grandes y yo creo que los que fueron pues tienen buena salud, pero ¿cuánto? Ahí tenemos el hospital pediátrico, ¿cuántas mamás
ahorita están preocupadas porque tienen niños que los cuidan, los tienen casi en una burbuja, no se vayan a contagiar. Y si uno de los que fue al carnaval viene infectado y va a un hospital y convive con la mamá de uno de esos niños, estamos hablando de que van a fallecer, no los que fueron, van a fallecer niños que están enfermos, que no tienen vacunas, que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores. O sea, el carnaval es ir por lo que queda y los poquitos adultos mayores que quedan y los niños que quedan. Y eso es ser un gobierno asesino. Y lo mismo pasa aquí en Culiacán con el alcalde. En Culiacán tenemos alerta de género. Estamos hablando de una ciudad, de un estado que la violencia contra las mujeres, o sea, se ve en todas partes. Palpable por todos lados. Y cómo se permite que un alcalde agreda a las mujeres. Y yo aprovecho este espacio para decir, hace poco fue el alcalde de un noticiero, Luz Noticias en particular, y se dirigió a mí, o sea, habló. Yo me defiendo cuando ya me mencionan abiertamente. El alcalde se dirigió a mí y no de muy buena manera. Les pido el derecho de réplica, no lo he conseguido. Yo quiero el derecho de réplica para decirle al alcalde que no lo voy a denunciar, no voy a ir a presentar una queja en derechos humanos porque él no hace caso de nada. Pero sí quiero decirle que a mí sí me molesta y a mí me gusta que me respeten, que si él no tiene mamá, no tiene esposa, no tiene hijos, o sea, no puede ir por la ciudad hablando así de las mujeres, ni diciendo que las mujeres tienen la culpa porque las asesinen. Entonces eso es un presidente municipal que incita a la violencia contra las mujeres. Eso lo comenta este sujeto después que unos 10, 15 días en donde una niña de 2 años fue abusada sexualmente por un hombre, por un varón, por lo que se llame en este aspecto hasta jurídicamente. Y pues esa niña va a culpar tuvo a la culpa de que el adulto hiciera esto. O sea, hasta ese grado de ignorancia, de prepotencia y sobre todo, ¿no?, de falta de responsabilidad en los conceptos más importantes o más lógicos, que es que tu pueblo se mantenga en un estado de paz y tranquilidad. El que viene a violentar todo esto, pues es el mismo alcalde. Sí, el que nos debe proteger, pues está incitando a la violencia con esas palabras. O sea, ¿dónde queda el simbolismo de la alerta de género si se permite que el presidente municipal se exprese de una manera tan fuerte contra las mujeres? Y él aclaró, dijo, no tengo un policía para cada mujer violentada, son muchas la violencia. Entonces, pero es que ve nada más, o sea, hasta dónde hemos llegado en este cinismo y en esta falta de entendimiento o de inteligencia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que alguien con estas características haya llegado a ser presidente municipal y se sube a esta ola de la 4T y desde la 4T decir, es que piense lo que piense, sea lo irresponsable que sea, la falta de criterios que tenga, de todas maneras, como soy un sirviente de López Obrador, todos ustedes me tienen que obedecer? Ese grado de prepotencia tiene el alcalde y pareciera que él viaja en un mundo de, como bien lo dice, pero además él lo dijo alguna vez y creo que esa frase lo pinta de cuerpo entero, no nada más a él, sino a muchos políticos y en especial a los de la 4T, cuando dice y declara hace poco, un par de meses si acaso, ni cuando me equivoco, dice, es porque lo hago de adrede. O sea, ni siquiera asume, pues, ¿no? O sea, me puedo equivocar, sí, pero no lo hice de adrede. O sea, puedo cometer errores, sí, pero no lo hago de adrede. O sea, por eso no aceptó la recomendación de derechos humanos, porque dijo, sí les dije perros, pero no lo hice por dañarlos. O sea, les dije perros. No, sí. Pero hay un problema. Y va y les dice pendejos a los diputados. Sí. Pero buena onda. Pero no está tan equivocado. Bueno, tiene un problema emocional, Estrada Ferreiro, ¿no? Que ayer cumplió 68 años. Casi ojalá y se le hubiera quemado el bigotito. Bueno, para empezar, o sea, ¿cómo quiere apagarle bengala? Pues.
luces, eso no se apaga. Pues, Bueno, no, ni él como- dice, yo soy presidente municipal, puedo yo pagar la esta pago. madre. Así quiere apagar los problemas que encienden Culiacán, ¿no? Pero él Sí. mismo los enciende, ¿no? O Pues sea, claro, por supuesto. está- Es el alcalde que tiene un problema para cada solución, ¿no? Lo hemos dicho Exacto. también en este espacio. Y sin embargo, ahí está. Creo que a mí me da bastante como entre pena y ajena y coraje también, porque Por pues, supuesto. al final de cuentas es una autoridad, pero no se da cuenta de eso. O sea, se supone que él sabe de la Constitución, se supone que él como autoridad sabe que sus palabras tienen un peso y Claro. sabe que sus actos son actos de autoridad que tienen repercusiones jurídicas, entonces no asume eso. No es cualquier ciudadano, ni el gobernador, ni el presidente. Por supuesto. Cuando el presidente dice es mi derecho de réplica, espérese señor, pero hay formas constitucionales a las que se tiene que adherir porque las autoridades lo único que pueden hacer es los que les mandata la ley. Es un principio Así jurídico muy simple, ¿no? Los ciudadanos podemos hacer lo que no nos esté prohibido en la ley. Las autoridades, en cambio, tienen que hacer nada más expresamente lo que les mandatan las leyes y punto. Déjese de andar opinando que si no tenemos policías, pues su trabajo es Que sí gestionar Que haya que policía. haya, ¿no? Así es. Sí, Exacto. y en este caso, lo que mandata la ley dice acertadamente Martín, ellos manejan esto, lo que mandata la ley, como una especie de pasaporte para brincarse cualquier tipo de regla y poner sobre la mesa nada más sus criterios, ¿no? Cuando oímos a Insunza decir toda esta palabrería legal que no lleva hacia ningún lado y que los excomulga de cualquier responsabilidad. Lo que pasa es que los funcionarios ahorita que están dentro de la 4T, la gran mayoría, saben que hagan lo que hagan, están abusando de la voluntad de la gente que los llevó ahí, ¿no? Que está cegada, está cegada. ¿Por qué le digo que está cegada? Porque, bueno, ¿por qué sacamos al PRI y al PAN? Porque eran corruptos, porque ya no los tolerábamos, era el descaro, el cinismo de ellos, y entonces dijimos, ya no los queremos, pues voy a votar por esta opción que me queda. Pero entonces no significa que le dimos, ¿verdad?, un pasaporte para que hicieran y se hicieran. El problema es que la gente que votó por ellos con ese coraje para sacar al PRI y al PAN, como que no quiere asumir que está equivocado, el que ahorita estos son iguales o peores, ¿no? Entonces, el detalle es que esta gente despierte y diga, a ver, yo te saqué el PRI y el PAN porque no los quiero que esté sucediendo lo que estás haciendo ahorita. Entonces, los funcionarios dicen, pues mira, ahorita como que la gente sigue cegada, y tiene a AMLO como un dios, entonces mientras AMLO esté aquí, yo voy a hacer y deshacer, porque si lo hace el presidente, porque yo no, y no hay ninguna consecuencia. Entonces, el objetivo aquí es que la gente empiece a despertar y se dé cuenta que, a ver, yo no te puse ahí para que seas como el PRI o el PAN, ¿no? Por eso lo sacamos, yo no quiero que seas así. Aquí, pues, Ferreiro, ¿qué te puedo decir? O sea, mi sorpresa mayúscula fue que después de 3 años de conocer a este señor, todavía votara a la gente y ganara. O sea digo, Eso es lo canijo, sorprendente, ¿no? Entonces dices, ¿qué les pasó, Culiacán? ¿Qué nos pasó, verdad? Este señor se pelea con medio mundo, se pelea con las mujeres, se pelea con la viuda de los policías, se pelea con la prensa, o sea... se pelea hasta con él mismo. O sea, con él mismo no, se pelea. espejo. Sí, claro, sí. y le empieza a sacar sus trapitos al sol, Quiere como la ganar renta la esta calle. la renta ahorita de... Yo me fui para atrás, ¿no? 687,000 mensuales a las Claro. oficinas del DIF, desde que entró el amigo, o sea, el negocio que trae con la basura y todo, y pues le molesta a la 4T, le molesta la crítica. Cuando la gente todo debería estar viendo esto y dice, a ver, cabrón, estás haciendo un desmadre, ¿no? Entonces, ¿por qué te molestas? Y así como le tiramos al PRI y al PAN, ¿por qué te molesta? Tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, siento que estos señores van a seguir haciendo y deshaciendo porque la gente se lo está permitiendo. Afortunadamente yo ya veo algunos indicios como el de las Sí. firmas, ¿verdad? Que aunque él diga que se ríe, no creo que se ría tanto porque No, ya son 8,000 firmas o más, entonces ya son 8,000 firmas. Entonces, ojalá Ya se le está junten preocupando más. en realidad. Bueno, Y es que han aquí- llegado presidentes municipales por 30,000 firmas. Así o sea, es. imagínate, entonces ya casi llevas una tercera parte. En este aspecto, ¿qué es lo que tiene de responsabilidad la gente, la ciudadanía, al mantener
a presidentes municipales Mu- como bueno, el de Mazatlán y el Muchas veces las personas creen que al criticar a personajes de la Cuarta Transnacional, al mismo presidente, cree que uno hace ese ejercicio de crítica que además está consagrada en la Constitución también, ¿no? El artículo 6º constitucional sobre la libertad de expresión. Cree que uno con la crítica apoya de facto a la oposición. No, claro que no. O sea, cuando tú dijiste sacamos al PRI y al PAN, pues claro, pero no queremos que regresen tampoco, Pero ¿verdad? eso es lo que ha vendido López Se fue pa' Obrador. Morena. Bueno, eso lo vendió No, y durante el problema, 23 años. y el ¿no? problema es eso, que 20, muchos se 21 fueron años. para Morena, entonces, Así es. ¿qué están esperando? Ese es el tema. Y el tema es que sí, como ciudadanos, continuar poniendo controles a la autoridad. Es lo que, por ejemplo, Foucault es lo que decía, que ¿por qué sirve el tema intelectual? Porque los intelectuales o leer, el ejercicio de leer, la autocrítica funciona como instrumentos para tener al poder bajo contención. Lo que no puede Porque ver la 4T, o sea, los intelectuales, Sí, esos porque- güeyes son así como que cuidado, no dejen Porque entrar a estos. aún así, o sea, aún así, quien llega al poder y quien llegue con las mejores intenciones se puede descabritar. Entonces, siempre es bueno que la crítica esté ahí poniendo como estos muros de contención ante esos caprichos que surgen. Es decir, por ejemplo, incluso si a mí me eligen el día de mañana como gobernador, pues también puedo incurrir en ese tema, pero entonces hay que tener esa capacidad, amiguitos, para poder, digamos, distensionar y saber y asumir y dejar de pensar que siempre hay cosas políticas detrás, como un gobernador pensando que unos padres de familia protestando en el pediátrico por medicinas, puede haber un asunto político. Me parece muy perverso que primero no vayan a informarse bien de primera mano para ver cómo está el tema y después podemos opinar lo que ustedes digan. Entonces ese es el tema, que hay que siempre estar poniendo diques y controles al poder. Y qué mejor controles que los espacios, la crítica ciudadana en las redes sociales. Y no nada más criticamos por criticar, es decir, también ustedes lo pueden hacer y siempre lo hacen y siempre hay esa apertura, pero hagámoslo, digamos, sin fanatismo, sin invadirnos con la propaganda, ¿no? Porque en ese aspecto creo que es importantísimo lo que estaba diciendo Martín, incluso pues Goebbels allá en la Segunda Guerra Mundial lo manejaba tanto las mentiras que convierten a un país en una verdad llena de mentiras, pero es una verdad. En este aspecto, esas mentiras vienen desde Palacio Nacional, vienen desde el gobierno del estado, vienen desde las presidencias municipales, en el hecho tan infame de que los niños con cárcel están siendo parte de un complot político, de que las mujeres que se manifiestan pues están siendo manipuladas por otro movimiento político, y toda esta suciedad, toda esta maniobra manipuladora del ejercicio de la verdad es lo que nos pone pues así a las personas que llevamos años criticando, pero sobre todo analizando lo que es la noticia y lo que hacen los gobiernos, porque pues, si vas a hablar es porque, como dice Martín, como dice Jacobo, necesitamos tener el origen de las cosas para poder criticarlas, porque no se critican sin tener el origen de estas cosas. Y aquí está sucediendo algo muy que debe preocuparle a los gobernantes. Ellos piensan que el pueblo es tonto y que todo el mundo los manipula, pero con este ejercicio de sacar a Estrada Ferreiro lo están subestimando y muchísimo. La gente que va y firma está dispuesta a defender su firma. Entonces nos dejan sus números de teléfono. Entonces no estamos hablando de un movimiento que el Congreso no nos quiso ayudar y ahí se queda. No, este es un movimiento para sacar a Estrada Ferreiro y es el pueblo el que está queriendo sacar. Ahí sería muy bueno profundizar en el tema. ¿Por qué el Congreso no está apoyando este movimiento? O sea, porque quiere que ¿no? se le obligue. O sea, todo el mundo ahorita tiene el miedo sabemos que Estrada Ferreiro está protegido desde la presidencia de la República. Por eso fue a tomarse la foto. O sea, hay algo que ellos dicen sin tomarle importancia. El pueblo manda. Y aquí el pueblo está harto de Estrada Ferreiro y lo está manifestando. Es responsabilidad de los que estamos al frente
frente a hacer valer la palabra del pueblo, porque tenemos su firma, pero también tenemos su voluntad de defender su firma. Que un día vayamos con los diputados y le preguntes, ¿usted es representante de la gente? Y si dicen sí, entonces ¿por qué no ha iniciado el proceso de desafuero o de juicio político contra el alcalde? Lo vamos a iniciar nosotros con la demanda. Empezando con Feliciano Castro, porque Feliciano Castro es el secretario particular del gobernador y no ha dejado de ser eso. Pero además, yo he escuchado algunos testimonios de los que van a firmar y sí lo dicen, pues, y dicen cosas muy básicas, no ha atendido a las colonias, ¿no? Estaba ahí escuchando a un señor y decía eso, y creo que sí, es cierto, pues, no las ha atendido. Anda peleándose por un metrobús por ahí, bueno, pues ya, bueno, aterricen algo de perdida, ¿no? Hagan las vialidades que prometieron, pues está bien, ¿no? Pero pues son como el cuento del que dice que hace, pero no hace nada, ¿no? Estamos llegando al final, se nos fue el tiempo. La verdad en esto es que en una sociedad tan apática para integrarse a los movimientos y todo esto, que sean 8,000 personas las que estén firmando, es una cantidad increíble de personas, porque en Culiacán, en Sinaloa, es muy apática la gente para ir en persona a hacer un acto como el que se está haciendo. Si eso no le llama la atención tanto a Estrada Ferreiro como al mismo Rocha, porque Rocha debe de estar atento, porque Estrada Ferreiro no es más que otra parte del mismo sistema que en esta ocasión estamos demostrando tiene hasta la madre al pueblo. A ustedes les toca decidir, o siguen por la misma ruta o van a seguir aumentando esas firmas, primero para sacar a este individuo y después para sacar a otros, porque el camino ya se dio. Ese es el camino de la sociedad para sacar a estas gentes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.